Voy a hablar de la apostasía en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa la palabra apostasía? La palabra apostasía, fíjense en esto. Apostasía es un vocablo que aparece relativamente hablando pocas veces en la Biblia. El vocablo apostasía se encuentra pocas veces, relativamente hablando, en la Biblia. Uno esperaría encontrarla muchas veces. La palabra apostasía, tal como la tenemos en castellano, pasa a nuestro idioma del idioma griego. Y en el griego es exactamente igual que en castellano. Se deletrea exactamente igual. De manera que la palabra ha pasado al castellano letra por letra. A eso se le llama transliteración. El vocablo ha sido transliterado. Letra por letra ha pasado del griego al castellano. ¿Qué dice el griego? Apostasía. Igual que en castellano, apostasía. Esa palabrita significa un alejamiento, una partida. En un sentido, la palabra significa éxodo, un éxodo. O cuando un barco deja el puerto, el capitán da la orden, leven anclas, y el barco sale, deja el puerto. Eso es un éxodo, y en un sentido es una apostasía. Quiero que entendamos esto, porque durante estos días, 2 o 3 días, se va a hablar mucho aquí de apostasía, pero siempre es bueno, es saludable, pedagógicamente, es bueno tener una definición. Definir es muy importante, y es importante que entendamos qué es apostasía, que sepamos definirla, la palabrita es. Generalmente el vocablo va acompañado de otra palabra, no va solo, generalmente. En el Nuevo Testamento, uno apostata de algo. Uno puede apostatar de la familia. Un hombre que abandona a su familia, apostató de la familia. Uno puede apostatar de la iglesia, dejar la iglesia. O uno puede apostatar de la fe, abandonar la fe. A Pablo lo acusaron, en el libro de Hechos 22 está la expresión, de haber apostatado de Moisés. Los judíos acusaron a Pablo de haber apostatado de Moisés, de haber dejado las cosas que Moisés mandó y de haber apostatado de las tradiciones de la nación de Israel. Esa fue una de las acusaciones constantes que se le hicieron, que se le hizo al apóstol Pablo,
que había apostatado de Moisés. De manera que estoy diciendo esto para que todos vosotros que vais a estar aquí durante estos días entendáis qué es eso de apostasía, por qué se usa esa palabra, qué énfasis tiene, qué significado tiene, qué valor tiene en estudios teológicos. Pero como tengo que hablar de la apostasía en el Antiguo Testamento, ahí es donde quiero ir, al Antiguo Testamento. Todo lo que el Nuevo Testamento enseña está basado, la base del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Si alguien estudia el Nuevo Testamento y no estudia el Antiguo Testamento, no va a entender. Para poder entender el Antiguo Testamento, para poder entender el Nuevo Testamento, hay que entender el Antiguo Testamento. De manera que pastores y futuros pastores y esposas de pastores y misioneros y misioneras, enseña a tus alumnos y a tus oyentes las verdades que se encuentran en el Antiguo Testamento. ¿Por qué creó Dios el universo? ¿Por qué comienza la Biblia como comienza? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Por qué dice así? Génesis 1:1. Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese Bereshit, la primera palabra que aparece en la Biblia es esa, Bereshit. Bereshit significa en el principio. ¿Y por qué dice los cielos? Eso incluye un montón de cosas, pero dice y la tierra. ¿Por qué no dice y la tierra y Júpiter y Saturno y Neptuno y Urano? ¿Por qué no menciona los planetas? Porque Dios tiene un objetivo concreto para la tierra. Dios creó la tierra para que el hombre la habitase. La tierra es el habitáculo primordialmente del ser humano, del hombre. Dios no creó la tierra para los ángeles y arcángeles y querubines y serafines. Dios creó la tierra primordialmente para el hombre. Para los ángeles Dios creó los cielos. Miramos y vemos nubes, no me refiero a las nubes que vemos, más allá de las nubes. El habitáculo de los ángeles
es más allá. No es la tierra, no es las nubes, es más allá. Y luego está lo que llamamos el tercer cielo, que es la habitación de Dios, donde Dios vive. ¿Por qué menciono esto? Porque la palabra apostasía, que significa salida, partida, éxodo, etcétera, etcétera, tiene que ver muchísimo, muchísimo con algo con lo que estamos familiarizados. Tiene que ver con rebelión. Es más, la palabra apostasía, las relativamente pocas veces que aparece en el Antiguo Testamento, casi siempre se traduce rebelión. Hay rebelión. Ha habido y hay rebelión. Y eso tiene que ver, mire, con el propósito para el cual Dios creó el universo. Dios creó el universo, la creación, eso que dice Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque es el plan de Dios. No es que era, es el plan de Dios. Manifestar su reino. Mire, Dios es Rey eterno. Él siempre ha sido Rey de la eternidad. Pero es el propósito de Dios manifestar su reino dentro del tiempo, dentro de la historia y dentro de sus criaturas. Lo primero que Dios creó fue lo que llamamos los ángeles o las huestes angelicales, los ejércitos angelicales. Eso fue lo primero que Dios creó. Y cuando Dios crea cielos y tierra, y forma la tierra, crea la tierra, ¿qué ocurre? El ángel más bello, el querubín más bello, invade territorio que no es el que Dios tiene para él. Las huestes angelicales en los lugares celestiales, el hombre en la tierra. Y el propósito de Dios al crear todo lo que Él ha creado para manifestar su reino, Luis lo mencionó esta mañana varias veces, es para que Dios sea glorificado, la gloria de Dios, su gloria, que su gloria sea vista,
que su gloria sea admirada. La gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, la palabra gloria, una palabrita muy interesante, kabod. Kabod es gloria. En el Nuevo Testamento la palabra es doxa. Doxa tiene que ver con brillo, con esplendor, con fulgor. Y originalmente la palabra kabod, que es la palabra hebrea en el Antiguo Testamento, significaba algo pesado, el peso de algo. Y de ahí es tomada la palabra, porque la gloria de Dios es el peso de ese resplandor, de esa majestad, de eso que es digno de admiración, ese gran peso. Y poco a poco esa palabra se va transformando hasta adquirir el significado que tiene hoy, gloria. El propósito de Dios de crear la creación, disculpen la redundancia, el propósito de Dios de crear la creación y de crear todas las cosas que Él ha creado es para que su gloria sea vista y su gloria sea alabada y su majestad sea exaltada. La gloria de Dios. Porque todo lo que es para la gloria de Dios es lo mejor. Por eso cuando Pablo habla de el pecado, cuando escribe del pecado, que entra en la experiencia humana, dice, por cuanto todos pecaron. ¿Y qué más? Están destituidos de la gloria de Dios. La traducción esa, están destituidos, en realidad significa se han quedado cortos de la gloria de Dios. El hombre se ha quedado corto. Una ilustración que leí hace años es como aquel que quiere saltar un precipicio. Quiere saltar de un lado al otro. Y hay, vamos a decir, 10 metros, 12 metros de separación de un lado al otro. Uno puede saltar y tiene la mala fortuna de que solo salta 5 metros. ¡Pum! Va para abajo. Otro salta y salta 7 metros, pero va para abajo. Y por fin otro, el último, salta y salta 9.9 metros y va para abajo. Todos nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la meta. La gloria de Dios para su creación es el objetivo.
Desde el principio eso es lo que Dios quiere. Hablaba hace un momento de Lucifer. Fíjese cómo la palabra de Dios describe esto. Allí en el capítulo 28 del libro de Ezequiel. De paso, nunca he oído una exposición del libro de Ezequiel. He leído comentarios, no hay muchos, pero nunca he ido a una iglesia donde el pastor haya comenzado con Ezequiel 1:1 y haya expuesto todo el libro. A lo mejor aquí hay alguien que lo ha hecho, pero nunca he ido a una iglesia donde eso haya ocurrido. Toño lo ha hecho. Ah. ¡Viva Toño! Y Toño sabe que muy pocos no se arriesgan. Mire lo que dice Ezequiel 28 acerca de ese ser que ha querido trastornar, entorpecer la gloria de Dios. La primera rebelión, la primera apostasía en el universo, aquí la tenemos. Dice allí en el versículo 12, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Y se usa aquí la figura del rey de Tiro porque los reyes de la antigüedad todos se consideraban dioses, todos los reyes de la antigüedad. Por eso se hacían un palacio muy suntuoso, enorme, lujoso, todos. El rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Fíjense ahí, lo único humano, por así decir, es hasta donde dice rey de Tiro. Todo lo que sigue ya se sale del ámbito de lo humano, de lo terrenal. Y mire lo que dice. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y ese concepto ahí de maldad tiene que ver con rebelión y tiene que ver con apostasía. De manera que ese querubín bello, ese ser angelical hermoso, hermosísimo, indescriptiblemente hermoso, fue el primer apóstata de la creación de Dios. Él armó la rebelión
y ha querido formar, organizar un reino de tinieblas. El reino de Dios es un reino de luz. El reino del enemigo de Dios es un reino de tinieblas. ¿Qué es lo que Dios ha estado haciendo y que continúa haciendo y que lo hará hasta su conclusión? Dios está en la actividad, en la tarea, en el trabajo de fraguar el mejor de los mundos. Eso es lo que Dios quiere. Y desde el principio es lo que Dios ha estado haciendo. Por eso cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está, la tierra, en este planeta Tierra. Dios quiere manifestar su reino dentro de la historia, en medio de los hombres, pero un reino de luz, un reino real, que el maligno ha querido torcer, obstruir, distorsionar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, ahí no hay esa conjunción que aparece ahí, es una conjunción copulativa. Cuando Dios creó la tierra, en ese momento la tierra estaba desordenada y vacía. Tohu vabohu. Linda expresión, ¿verdad? Tohu vabohu, dice el texto hebreo. Desordenada y vacía. No es que la tierra se volvió. Es que cuando Dios la creó, estaba desordenada y vacía. Pero mire, esa expresión desordenada y vacía es lo que se llama una locución. Una locución es una frase o una expresión que hay que entender su sentido, no necesariamente traducirlo palabra por palabra. Desordenada y vacía significa que cuando Dios creó la tierra, en el momento de crearla, para usar una expresión mía, cuando la tierra salió de las manos de Dios, en ese momento la tierra no estaba apta para ser habitada. La tierra era una gran bola, enorme, inmensa bola de gelatina. No estaba apta para ser habitada cuando Dios creó la tierra. Y qué maravilloso. Dios invierte 5 días en cómo estaba la tierra, desordenada y vacía, en ordenar lo que está desordenado, en llenar lo que está vacío, porque en el 6º día Dios va a poner en este planeta Tierra al hombre que Él va a crear a su imagen y semejanza. ¿Para qué creó Dios al hombre?
Dios lo creó para que el hombre fuese virrey de Dios en la tierra, para que el hombre fuese vasallo de Dios en la tierra. Y Dios ordena lo que está desordenado, llena lo que está vacío, y en el sexto día forma del barro de la tierra a Adán. La palabra Adán significa barro. Y Dios sopla en Adán el soplo de la vida, el ruaj, dice el texto. Ruaj, el espíritu de la vida. Y en ese momento el hombre es un ser viviente. Y ser viviente significa que es una persona. Y Dios crea a esa persona, ese hombre, para que el hombre sea su virrey en la tierra. Para que sea su vasallo en la tierra. Para que le obedezca en la tierra, para que lo represente en la tierra. Y allí en Génesis 3 tenemos la historia de cómo ese propósito de Dios que sigue vigente. Aclaro esto. Dios tiene solo plan A. ¿Me entendéis? Dios no tiene plan A y plan B y plan C. No es que si el plan A falla, pues yo voy a poner a funcionar plan B. No, Dios tiene plan A. El que siempre ha tenido. Dios no tiene dos planes, Dios tiene plan A. ¿Cuál es plan A? El propósito de Dios es fraguar, formar, establecer el mejor de los mundos. Y eso es lo que Dios está haciendo. Pero Dios tiene que lidiar con la apostasía. Y esa apostasía significa que Dios tiene que lidiar con las huestes angelicales satánicas. Hubo una rebelión. Antes de la creación del hombre hubo una rebelión. Dirigida, capitaneada por ese personaje que leí de Ezequiel 28. De paso también hay otro pasaje muy importante en Isaías 14, del 12 en adelante, versículo 12 en adelante, donde se habla de ese ser, de ese Lucifer, de ese. Pregunta que me hacen a cada rato, por internet, por la radio, por carta. Si Dios sabía que Lucifer iba a pecar, ¿por qué lo creó? Me lo hacen constantemente. Si Dios sabía que Adán iba a pecar. Señores, mire, no es que Dios sabía que Lucifer iba a pecar. A lo mejor hay algún, o más de uno, teólogo liberal que dice, no, es que Dios no sabía.
No es que Dios solo sabía, es que ese es el plan de Dios. Dios creó a Lucifer y lo incluyó en su plan. No solo sabiendo que iba a pecar, sino que ese es su plan. Dios creó al hombre no solo sabiendo que iba a pecar, sino que ese es su plan. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es destruir el mal. Y para que el mal pueda ser destruido, tiene que existir. El propósito de Dios es crear, formar, fraguar el mejor de los mundos. Y para que eso pueda hacerse, Dios tiene que derrotar el mal, y Dios tiene que derrotar el pecado, y Dios tiene que derrotar la maldad, y Dios tiene que derrotar la rebelión, y Dios tiene que derrotar la apostasía. Todo lo que es rebelión. Y cuando Dios termine, todas las criaturas van a estar sometidas a Él. Pablo lo dice allí en Filipenses 2. Delante de Él se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra. Toda criatura tendrá que confesar. ¿Qué cosa? Al unísono, un grito cósmico, todo el universo va a oír lo mismo. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Tremendo será eso. Mamacita mía de mi vida. De paso, yo no sé cuántas veces uno lee la Biblia y lee un versículo de la Biblia y de pronto ese versículo le pasa así, hasta un día que uno lo lee y dice, caramba, mira, no me había dado cuenta de esto. Eso me pasó a mí mucho con Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Ese es otro libro que se estudia poco, la epístola a los Hebreos, porque algunos no estudian el trasfondo y entonces creen que Hebreos está enseñando que alguien puede perder su salvación. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2. El capítulo comienza con un por tanto. Ese por tanto significa sobre la base de todo lo que os he dicho antes. Es necesario que con mucha más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si no prestamos atención, resbalemos. Apostasía. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿cuál fue la palabra dicha por medio de los ángeles? Señores, la ley de Moisés. Dios dio la palabra a ángeles y ángeles la dieron a Moisés. La palabra que Dios habló a Moisés se la dio por medio de ángeles. Bien, dice allí, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión
y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Porque estos son creyentes de la segunda generación, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y ahora viene el versículo 5. Mírelo ahí, que dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Este mundo, en el plan perfecto de Dios, este mundo en el cual tú y yo vivimos, está sujeto a ángeles. No nos damos cuenta de eso. El presidente de España, voy a comenzar por España, tiene a un ángel perverso que lo aconseja. Y supongo que el presidente de México, lindo y querido, también tiene algún ángel perverso y maligno que lo aconseja. Escúchenme, todos los gobiernos de la tierra, todos, sin excepción, todos, sin excepción, son influidos desde la caída hasta el día de hoy y hasta el día cuando Jesucristo venga y someta bajo su gloriosa autoridad y soberana autoridad todas las potestades de este mundo, todos los gobiernos tienen un demonio que le dice: haz esto, o haz esto, o no hagas esto. ¿Por qué la sociedad en la que vivimos, por poco digo suciedad, porque es suciedad? ¿Por qué? Porque Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, el maligno, el diablo, el tentador, con sus millones de demonios, influyen en el mundo en el cual vivimos, en todas las áreas. Todas las áreas. Por eso tenemos que, bueno, no por eso, pero esa es una razón poderosa por la que creo en la soberana elección de Dios. Porque si no fuese por la soberana elección de Dios, nadie en este mundo sería salvo. Soberana elección. Bueno, ¿qué dice ahí? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. El mundo venidero es el mundo del Mesías. El mundo venidero es aquel que va a ser establecido en esta tierra cuando Cristo venga. Digan lo que digan por ahí, no estamos en el reino ahora. Y no estamos en el reino
Es evidente. Cristo enseñó a sus discípulos a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga tu reino. Esa última frase que habéis dicho, eso es lo que se llama, anótalo por ahí para que no se te olvide, eso es lo que se llama una frase epexegética. Frase epexegética es una que explica lo que se ha dicho antes. Venga tu reino, queda explicado por lo que sigue. Hágase tu voluntad en la tierra tal como es hecha en el cielo. Cuando el reino venga, la voluntad de Dios será hecha en la tierra como en el cielo. Una cosita más. Todo lo que he dicho en esta mañana es preparatorio para lo que diré en algún otro momento en alguna otra conferencia. El propósito de Dios es manifestar su gloria eterna dentro de la historia, dentro de los hombres y en esta tierra en la cual estamos viviendo. Y eso lo vemos desde el principio. Vemos rebelión, pero vemos la mano de Dios. Génesis 1 y Génesis 2, la creación. Génesis 3, la entrada del pecado. Génesis 4, el primer homicidio que se comete en el mundo. ¿Y sabe quién fue el primer homicida en el mundo? Caín. ¿Sabe por qué? Léalo ahí en su Biblia. Primero de Juan 3:12. Mire lo que dice ahí. Dice Juan: hijitos, amémonos unos a otros. No como Caín. Y luego dice algo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que era de el maligno. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Caín era del maligno y Abel era elegido de Dios. Caín era del maligno. Estaba lleno del diablo. Caín estaba lleno de Satanás. En este mundo, hermanos y hermanas, en este mundo, en realidad, hay dos grupos de personas. Dos. Hay los que son simiente de la serpiente, el diablo, y simiente de la mujer. Son los dos. Solo esos. Simiente de la mujer tiene que ver con esos que Dios ha elegido para que entren a formar parte de su plan. Simiente de la serpiente es la tremenda cantidad de personas en este mundo que son rebeldes contra Dios. Y apostasía tiene que ver con rebelión. A veces limitamos la palabra a la iglesia. Gente que sale de la iglesia o se va de la iglesia que nunca formaba parte de la iglesia. Pero apostasía tiene que ver con rebelión. Mateo habla de eso en el capítulo 13 cuando registra allí las parábolas.
las parábolas del reino que le llamamos. Hubo 8 parábolas, son 8. 7 de ellas los discípulos no tuvieron problema, entendieron al Señor, pero hubo una que los deslumbró, y tan pronto Jesús terminó, lo llamaron aparte: Señor, explícanos esta parábola. No le preguntaron de el que se fue o el otro. Esa parábola, ¿cuál? El trigo y la cizaña. A veces esa parábola se usa mal, predicadores sin darse cuenta. Cuando alguien en la iglesia está chismeando, le dice: este está sembrando cizaña. No tiene nada que ver con eso. Cuando los discípulos le dicen: Señor, explícanos esta parábola, Cristo les dice: miren, esto es lo que es esta parábola. La buena semilla son los hijos del reino que el Hijo del Hombre plantó. La buena semilla habla de personas. Y dice: la cizaña son los que el maligno sembró. Son los hijos del diablo. En este mundo hay hijos del diablo. En este mundo hay personas a las que no importa lo que tú le digas, no entienden, ni quieren entender, ni oyen, ni quieren oír. Pero ahora hay aquellos que tú les hablas y quieren oír más y saber más y saber más. Dos, hay esos apóstatas, rebeldes, rebelión. Y vamos a ver esa rebelión en la Biblia. Desde allí, desde Génesis capítulo 4, Caín mató a su hermano Abel, rebelde. Y luego tenemos el capítulo 6 del Génesis, que habla del diluvio. Los que perecieron en el diluvio era gente malvada. Dice el texto allí, lo único que pensaban era lo malo. De tal manera que a Dios le pesó en su corazón. Dice allí, se arrepintió, pero no, Dios no se arrepiente. Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Le pesó en su corazón. Eso es una manera de hablarnos de que Dios es sensible a la condición humana y a la pecaminosidad humana. Y fíjese, Noé predicó 120 años y la gente lo único que hizo fue burlarse de Noé. Burla. Rebelión, rebeldía completa, total. Y solo Noé, su mujer, sus 3 hijos y la esposa de cada uno de ellos. 8 personas en total. ¿Sabe lo que es eso? 120 años predicando y que solo 8 personas. Bueno, en este caso 7, quitando a Noé, que es el siervo de Dios. 7 personas. Es tremendo. Y de paso, esa gente
esa civilización de los días de Noé, cuando comenzó a llover y cuando el arca comenzó a flotar, esos que habían rechazado el mensaje de Noé, ninguno de ellos tocó la puerta del arca. Ninguno. Esos no tenían interés de ninguna clase. A veces evangelistas hablan de que bueno, que ninguno tocó la puerta. Cuando Dios cerró la puerta, la cerró. Y no había ningún, si hubiese habido uno que se hubiese arrepentido y hubiese querido entrar, Dios lo hubiese hecho entrar. Ninguno. Todos perecieron. La gran apostasía. Gran apostasía. Y luego después vemos lo que ocurre en la Torre de Babel, otra gran apostasía. Y Dios está preparando el camino, porque Dios va a llamar a un hombre llamado Abraham, y con él va a establecer un pacto incondicional. Y en ese pacto incondicional está incluido la venida del Mesías al mundo. El Mesías que viene y vino a librarnos. El Hijo del Hombre, Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar. ¿A quién? Lo que se había perdido. ¿Por qué? ¿Por qué es que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? ¿Sabe por qué? Fíjense que es sencillo. Me decía un profesor, nos decía en el seminario, no compliques lo simple, simplifica lo complicado. ¿Sabe por qué el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Muy sencillo. Porque lo que se había perdido nunca hubiese ido a buscar al Hijo del Hombre. Por eso es que Dios viene a este mundo. Como dice Juan 6:44. Dice en la Reina Valera, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El verbo traer ahí es un verbo que significa arrastrar. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastrare. Dios tiene que arrastrar a pecadores que vengan a Él. Muy bien. De aquí en adelante vamos a entrar en los temas de las grandes apostasías del Antiguo Testamento. Vamos a ver varias de esas grandes apostasías del Antiguo Testamento. Y luego al final creo que tengo que hablar de la apostasía de los últimos tiempos. Va a haber una gran apostasía en los últimos tiempos. Yo no sé cuán cerca estamos, pero creo que estamos cerca. En gallego decimos, estamos muy pretiño, muy cerquita. Preto en gallego es cerca. Pretiño, estamos pretiño. El gran día se acerca. Y debo decir esto,
Y ahora sí termino. Aprovecha cada oportunidad que tengas. Ayer cuando llegué a México lindo y querido, fuimos a comer ahí a un restaurante y al salir veo a la señorita que siempre ponen en la puerta a dar la bienvenida a los que vienen y la despedida a los que se van. Y le pregunté la pregunta que le hago a tanta gente, a esa señorita guapísima chica, guapísima: ¿sabes cómo llegar al cielo desde ahí de donde estás? Me dijo, no. ¿Me permites que te lo diga en 30 segundos? Sí. Y no gasté más de 30 segundos en compartirle el Evangelio. Y le dije, mira, vas a tener momentos aquí en que no vas a tener a nadie, a ningún cliente, nadie que te robe el tiempo. Habla con Dios así como estás hablando conmigo ahora. Y dile, Dios, te necesito. Perdona mis pecados. Ven a mi vida, sálvame. Y la dejo con esa inquietud. Cuando llegué al aeropuerto y fui allí al oficial de migración, me dijo, ¿cuántos días va usted a estar aquí en México? Siempre preguntan eso. Bueno, alrededor de 10 días. No me acordaba cuánto. Dije lo que me vino a la mente. ¿Y qué viene a hacer? Le digo, mire señor, vengo a hacer algo que es sumamente importante. Vengo aquí a enseñar las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y si tengo la oportunidad, vengo a decirle a mexicanos cómo salir de las tinieblas a la luz de Jesucristo. ¿Sabe lo que me dijo el hombre? Me dijo, oiga, yo necesito oír eso. Le digo, lástima que no podamos sentarnos usted y yo y hablar de esto. Hermanos, no pierdas ninguna oportunidad. No te avergüences de decirle a nadie que Cristo es el único Salvador. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Creo que Pablo quiso decir ahí, no me avergüenzo de decirle a nadie, soy cristiano. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y qué tremendo que Dios lo ha resumido todo en eso de creer, ese pistis, poner fe, creer, pistúo, poner fe, creer en el único que nos puede salvar.